اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيد المرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Nuevamente estamos para hablar acerca de la necesidad de la religión. Uno podría preguntarse que si los religiosos siguen una religión o se sienten obligados a obedecer a Dios o seguir un camino de espiritualidad y de práctica, un camino de creencia, ¿cuál es la razón? ¿Por qué necesitamos a la religión? ¿Y por qué nosotros, los creyentes, opinamos que aquel que no tiene religión en realidad no está cumpliendo con una necesidad básica humana? Es decir, creemos y consideramos que el ser humano por naturaleza tiene una gran necesidad de la religión. O mejor dicho, creemos que la religión es la única que puede responder a ciertas necesidades humanas. Si nosotros vemos las narraciones del profeta y de Ahlul Bayt alayhimus salam, y las aleyas coránicas y las enseñanzas del Islam, nos damos cuenta que el Islam propone varias cuestiones para la respuesta a por qué necesitamos de la religión, cuál es la necesidad de la religión. Nosotros creemos que el primer punto tiene que ver con una cuestión de comprensión. El ser humano cuando nace obviamente ignorándolo todo. Y como ignorante que nace el ser humano, cuando comienza a conocer parte de la realidad, según los filósofos se dice que al comienzo uno comienza a conocerse a uno mismo, luego comienza a conocer la realidad, comienza a conocer el universo, comienza a conocer a través de los sentidos todo lo que percibe, a través de la vista, a través del oído, a través del olfato, del tacto y del gusto. Es así como una serie de informaciones se van acumulando en el ser humano. Y cuando más se acumulan estas informaciones y este conocimiento va creciendo en el ser humano, más son las preguntas y los interrogantes que aparecen en la vida del hombre. Más son las dudas que aparecen en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque obviamente uno ignora más de lo que sabe. Ustedes saben que el conocimiento es un gran océano de información. El ser humano, como es limitado, solamente tiene posibilidad de poder conocer parte de la realidad, especialmente en los primeros años de la niñez. El hombre simplemente comienza a tener información sobre parte de la realidad y del universo. Con esa parte, y al ignorar tantas cosas, quedan ciertos vacíos en donde constantemente uno va a requerir mayor información. Ciertos vacíos que se transforman en preguntas. Por ejemplo, todas las corrientes de pensamiento siempre hablaron de que el hombre, siempre hablaron en el sentido de que el hombre ha tenido una ignorancia acerca de su origen y siempre ha querido responder a esa pregunta, a ese interrogante, ¿de dónde venimos? Se sabe muy bien que el hombre muchas veces no sabe cuál es el objetivo de su vida, por qué vive, por qué está acá, para qué se encuentra en esta dimensión. Entonces, también tiene necesidad de conocer cuál es la filosofía de su vida y de su existencia acá en la Tierra. Muchos preguntan acerca de cuál es el devenir, cuál es el futuro del hombre, hacia dónde se va a dirigir el hombre después de la muerte, qué es lo que hay más allá. Entonces, hay una serie de interrogantes y de preguntas que quedan muchas veces sin responder, porque el hombre es muy limitado en su conocimiento y generalmente, por ejemplo, nadie pudo ir a la muerte, ver aquel mundo y regresar para contarle a los demás qué es lo que vio. Nadie murió, luego resucitó y contó la historia del más allá. Nadie puede saber de dónde viene porque no existíamos antes de venir a este mundo. Éramos simplemente nada. Entonces, bajo todas esas limitaciones del ser humano, el hombre ignora muchas cosas y necesita constantemente poder comprender la realidad suya, la realidad de su origen, la realidad de su vida, la realidad del más allá, hacia dónde se dirige. Todas esas son cuestiones necesarias para que todo ser humano conozca. Y es por eso que la religión, la primer necesidad que tenemos
ante nuestra propia realidad es de una ideología, de una doctrina, de una religión, de una revelación, de un mensaje divino que venga a dar respuestas justamente a esos interrogantes. Entonces, la primera necesidad que tenemos de la religión es la necesidad del conocimiento. La religión nos apoya y nos ayuda y colabora para poder tener conocimiento sobre aquello que ignoramos. Y ustedes saben muy bien que la ignorancia, como vacío existencial, crea una verdadera necesidad. Por eso está el sentido de curiosidad en el hombre. Ustedes saben muy bien que innatamente el hombre por necesidad busca el conocimiento. Nadie se conforma con ser ignorante. Es por eso que está constantemente el hombre tratando de buscar las respuestas a sus interrogantes. Por lo tanto, como resumen, el Islam y la religión en general, el Islam en particular, nos sirve y la necesitamos para poder quitar ese obstáculo de ignorancia, para poder llenar ese vacío de conocimiento que tenemos en nuestro ser y a través de la religión poder responder a todos los interrogantes. Entonces son dos cosas que se solucionan. En primer lugar, el conocimiento se suma en el ser humano. El conocimiento se nos da a través de la religión, a través de una fuente fidedigna y válida. El segundo punto es que comenzamos a comprender, porque una vez que uno tiene conocimiento y va llenando los vacíos de ignorancia, uno comienza a comprender. Y con la comprensión uno puede ir armando su propia visión del mundo, su propia cosmovisión. Esto fue la primera necesidad que tenemos sobre la religión. En las próximas clases hablaremos de las otras necesidades. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.